Buenas noches. Lindo poder ver que están de vuelta. Anoche hicimos, como se llama, un maratón. Como estaba tan cansado, no me di cuenta de la hora que era. Y que hoy día, Jesse me dice, pastor, usted ayer predicó 1 hora 25 minutos. 1 hora 25 minutos, no me había dado cuenta. Como escuché, bueno, tenemos hasta las 9. Pero cuando un tema es muy pesado, si uno se alarga mucho, ya llega un momento en el que ya la mente no puede seguir, ¿cómo se llama?, percibiendo y entendiendo. Así que, especialmente en temas proféticos, a mí no me gusta alargarme demasiado. Vamos a hacer un repaso rápidamente para ver si nos acordamos de las cosas que aprendimos ayer. Lo primero que estudiamos, Daniel capítulo 11, versículo 40, nos dice, pero al cabo del tiempo, el rey del sur se levantará contra él. Entonces determinamos el cabo del tiempo o el tiempo del fin, que es una mejor traducción. El tiempo del fin. Y el tiempo del fin es un periodo de tiempo que se encuentra entre otros periodos de tiempo. Comienza después del periodo de tiempo de los 1260 años. Y este periodo de tiempo duró desde el año 538 al año 1798. Así que sabemos que el tiempo del fin comienza en el año 1798 y va hasta que Miguel se pone de pie. Y luego viene el último periodo de tiempo ante la segunda venida de Cristo, que es la liberación del pueblo de Dios. Y luego viene la segunda venida. Y ahí comienza otro periodo de tiempo que se llama el milenio. Los mil años. Y eso no lo vamos a poner. Entonces, este es el periodo del tiempo del fin. Durante los 1260 años, ¿qué rey reinó? Tenemos 2 reyes, ¿se acuerdan? Tenemos un rey del norte, y tenemos el rey del sur. ¿Cómo determinamos norte o sur? Un punto de referencia, muy bien. ¿Y cuál es el punto de referencia? Israel, muy bien. Bueno, ya me siento mejor porque dije anoche les tiré tanta información que capaz que no se acuerdan de nada. Cuando Israel es geográfico y literal, el rey del norte es y el rey del sur son geográficos y literales. ¿Cierto? Y anoche yo me equivoqué en decirles que en Daniel 11, al principio, en los versículos 5 y 6, les dije que el rey del norte era los Ptolomeos. No, los Ptolomeos estaban en el sur, en Egipto. Los Seleucidas estaban en el norte, en Siria. Y el hermano me trajo un mensaje de un pastor. ¿Dónde, hermano? En Nicaragua, que me dijo, pastor, anoche se equivocó. Y cuando él me dijo, oh, sí, me equivoqué, claro que sí. Gracias a Dios que sabemos que los pastores no son infalibles. Por eso no nos confiamos 100% en lo que dicen los pastores, confiamos en lo que la Biblia dice. Amén. Y en el pueblo de Dios todos somos ministros de la palabra. Muy bien, entonces cuando la identidad de Israel cambia de literal a simbólica o espiritual, ¿qué pasa con el rey del norte y el rey del sur?
Tiene que cambiar. No podemos ser que en el Nuevo Testamento se nos hable de que la iglesia es Israel, como lo vimos ayer, y que todo aquel que cree en Cristo Jesús es un descendiente de Abraham, un hijo de Abraham y un hijo de Dios. Y sigamos aún queriendo interpretar que el rey del norte es Turquía y que el rey del sur es Egipto. No podemos seguir porque estamos haciendo una mala interpretación de la profecía. Para tener un rey del norte que sea literal, Turquía, tenemos que seguir con Israel como el pueblo de Dios. Y si seguimos con Israel como el pueblo de Dios, entonces no hemos entendido la profecía de las 70 semanas, de los 490 años, que al final de aquella Israel iba a ser rechazado como la nación escogida. Y que en su lugar se iba a levantar la iglesia cristiana, como el Israel espiritual. Entonces, ¿el rey del norte ahora quién es? El rey del norte se llama la Babilonia espiritual, ¿cierto? Babilonia espiritual. ¿Y el rey del sur? El Egipto espiritual. Muy bien. Egipto espiritual. Y la Babilonia espiritual, en esta época de aquí, ¿quién fue? El papado. ¿Cierto? Ese es el rey del norte, porque la Babilonia espiritual simboliza la religión falsa. Lo aprendimos ayer, ¿no? La religión falsa. ¿Y qué simboliza el Egipto espiritual? A lo mejor esto no quedó tan claro porque ya estamos al fin de la presentación y no lo dejé muy claro eso. No es el ateísmo, bueno, es parte sí, porque la religión falsa gobierna a través de una filosofía. ¿Cuál es la filosofía que usa Babilonia para controlar la mente de la gente? ¿Ah? La religión, muy bien. Y no toma mucho tiempo para darnos cuenta que durante la Edad Media, ¿qué gobernaba el mundo? ¿Cuál era ¿cómo se llama worldview en español? Worldview en español. No, worldview. La vista del mundo, sí, pero no suena tan técnico en español. Cosmovisión, esa es la cosmovisión o la perspectiva universal. ¿Cuál era? De donde se veían y se juzgaban todas las cosas. La religión, ¿cierto? La religión aquí controló el mundo. Aquí controlaba la religión. ¿Cierto? ¿Sí o no? Claro. Entonces, ¿quién es el Egipto espiritual? Bueno, el Egipto espiritual son los poderes seculares. Seculares. Los reyes de la tierra. Durante la Edad Media, los reyes de la tierra eran gobernados ¿por quién? Por el papado. El papado gobernaba a los reyes de la tierra, ¿cierto? ¿Sí o no? Claro que sí. Entonces ellos gobernaban, pero controlados por la religión. Todos eran católicos o protestantes, ¿sí o no? Claro. Pero se nos dice que en el año 1798, en el tiempo del fin, el rey del sur, iba a atacar al rey del norte. En otras palabras, los poderes seculares se iban a levantar contra el papado y lo iban a derrocar. ¿Ocurrió eso? Claro, mire, vengan a Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13 dice el versículo 10, el que lleva en cautividad, Apocalipsis 13:10, muy bien, el que lleva en cautividad irá en cautividad, el que a espada matare, a espada
espada debe ser muerto. ¿A quién usó el papado para perseguir al pueblo de Dios y matarlos? Al poder civil. ¿Cierto que sí? Y esa es la espada. La espada es el poder civil o los poderes seculares. Entonces dice que como él usó a los poderes seculares, ¿quién iba a ser el que lo iba a castigar? Los poderes seculares. ¿Se fijan? Esa es otra confirmación que estamos interpretando la profecía correctamente. ¿Quién fue el que se levantó y le dio la herida mortal al papado en el año 1798? Francia. ¿Cierto? Francia, pero Francia se había libertado del yugo de la religión que lo controló por tanto tiempo. Y Francia había ocurrido un cambio de naturaleza en Francia a través de la Revolución Francesa, que lo vimos ayer, que se llama el abismo. A través de la Revolución Francesa se levanta el rey del sur, liberado de la religión falsa, ataca al papado, lo derroca y establece ahora, ¿qué cosa en el mundo? Establece el gobierno de los poderes seculares o civiles. ¿Y cuál es la mentalidad que gobierna al mundo? ¿A través de qué filosofía los poderes civiles gobiernan al mundo? No a través de la religión. Se deshicieron de la religión. ¿Cuál es la filosofía? La filosofía es la razón o el secularismo. Una actitud secular. ¿Cuál es la actitud secular? No hay Dios. La razón es lo supremo. Y como resultado, ¿qué es lo que viene? Una cadena de actitudes inmorales, actitudes en contra del Evangelio. Vamos a Apocalipsis 11 para leer la descripción de Egipto espiritual. El secularismo, el ateísmo, el racionalismo. Eso es lo que gobierna el mundo. Y les hago una pregunta. ¿Es eso lo que gobierna hoy día el mundo, sí o no? Claro que sí. Todas las naciones gobiernan con gobernantes que no gobiernan por la religión. Ellos gobiernan por poderes políticos. Muy bien. Mire lo que dice ahí en versículo 8. Dice, versículo 7. Capítulo 11, versículo 7, te doy el tiempo. Y cuando ellos hubieran acabado su testimonio, esos son los dos testigos, Antiguo y Nuevo Testamento, que testificaron vestidos de cilicio, ¿por cuánto tiempo? 1260 años. ¿Por qué están vestidos de cilicio? Porque están siendo perseguidos. El pueblo de Dios está siendo muerto y la Biblia está siendo destruida. La bestia que sube del abismo. ¿Cuál es esa bestia que sube del abismo? Los poderes seculares, el secularismo, el ateísmo, se levanta. ¿Por qué el abismo? Porque ocurre un estado en el mundo de revolución, de oscuridad. Y producto de la Revolución Francesa ocurrió un cambio de paradigm. Paradigma se llama así. Ocurre un cambio de mentalidad totalmente. Lo que era aquí dejó de ser. Y viene un nuevo orden totalmente. Un orden totalmente distinto. Eso es lo que en inglés se llama paradigm shift. Cuando ocurre, hay un cambio tan radical que lo antiguo deja de ser y viene una orden totalmente distinta. Y eso lo produjo la Revolución Francesa. Y aquí la Biblia está prediciendo la Revolución Francesa. ¡Wow! Juan lo escribió esto en el año 90 a.C., 1790 años antes que ocurriera, fue escrito de que iba a ocurrir. Increíble, ¿no? Entonces, dice ahí, cuando hubieran acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos. Así que este poder es antibiblia. ¿Qué fue lo que hicieron durante la Revolución Francesa? Quemaron la Biblia. Y los vencerá y los matará.
Así que lo que Satanás no pudo hacer durante los 1260 años de matar a los dos testigos, el diablo lo... ¿Y cómo los mató? Hoy día hay Biblia en todo el mundo, pero nadie lee la Biblia. Hoy día no, hay más ignorancia de la Biblia hoy de lo que hubo en la Edad Media. ¿Verdad o no? ¿Y cómo fue que lo mató? Por esta mentalidad. Claro, por el secularismo. Y sus cadáveres yacerán en la plaza de la gran ciudad que espiritualmente es llamada Sodoma. Así que este poder es inmoral. No sé si se escribe, no, eso es en inglés, immoral, inmoral. Es inmoral. ¿Quiénes fueron los que establecieron el casamiento homosexual? Fueron los poderes seculares. ¿Sí o no? ¿Quiénes están detrás del asunto del género? ¿Quiénes están tratando de bajar la edad de consentimiento para los niños? Son los poderes seculares. Aquí hay una descripción increíble. Luego dice Sodoma y Egipto. Egipto, hablamos ayer que Egipto tenía una actitud atea, porque negaban la existencia de Dios, del verdadero Dios. Yo no conozco a Dios, le dijo el faraón a Moisés. Así que son antibiblia, son inmorales y es una actitud atea. Y luego dice, donde también nuestro Señor fue crucificado. Así que tienen un antagonismo como los judíos tenían contra Jesús. ¿Es ese el tiempo en el cual vivimos nosotros? Claro, pues. Es claro. Cuando uno lo ve así, uno se da cuenta cuán certera es las Sagradas Escrituras. Tristemente, dentro de nuestro pueblo, porque al principio de nuestra historia hubo una controversia entre Jaime White y Uriah Smith en cuanto a la identidad del rey del norte. Uriah Smith, que era el intérprete de profecías más reconocido, él decidió llegar a la conclusión de que el rey del norte era Turquía. Y Jaime White le dijo que no era Turquía, que era el papado. Y Jaime White, mirando a la secuencia de las otras profecías del libro de Daniel, le dijo, no puede haber un nuevo carácter que introducido especialmente en el tiempo del fin, cuando todas las otras profecías apuntan al papado. Pero como estaba ocurriendo en el Medio Oriente una batalla y Turquía se estaba levantando y parecía que Turquía iba a cumplir, se llamaba la cuestión Oriente. Entonces Uriah Smith interpretó la profecía de acuerdo a lo que estaba pasando en los diarios. Y nunca debemos hacer aquello. Entonces hasta hoy todavía hay hermanos que van alrededor diciendo que el rey del norte es Turquía. Y la profecía nos muestra totalmente distinta la interpretación. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Hemos identificado el rey del norte y el rey del sur, pero no hemos identificado a Israel. El Israel de este tiempo, porque nosotros estamos viviendo en el tiempo del fin. Aquí estamos nosotros. Este es nuestro tiempo. Y Satanás levanta al rey del sur para tratar de destruir o por lo menos poner en chequeo a la iglesia hasta que él pueda levantar a los últimos poderes que van a atacar a la iglesia de Cristo. Recuerden, estos dos sistemas son enemigos. Son enemigos de la verdad, son enemigos de Cristo. Muy bien, vamos entonces a identificar a Israel. Vamos al capítulo 12 de Apocalipsis. ¿Ya escribieron eso? ¿No? ¿No lo quieren escribir? ¿No le quieren sacar una foto? Bueno, sáquenle una foto. Sáquenle una foto porque lo voy a borrar.
Muy bien, capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Muy bien. Capítulo 12 del libro de Apocalipsis, tenemos la historia de la iglesia en forma profética. Pastor, ¿le podría pedir que me lo borre, por favor? Muchas gracias. Tenemos entonces, en el versículo 1, comienza, sí, todo eso, por favor. Comienza esta historia. El capítulo 12 del libro de Apocalipsis es un preludio, es un paréntesis que se hace en la secuencia del libro de Apocalipsis, en el cual se introduce la historia de la iglesia y se introduce también la historia del gran conflicto, porque a la iglesia se la presenta en el contexto del gran conflicto entre Satanás y Dios. Ahí estamos. Entonces en el capítulo 12, versículo 1 leemos: y apareció en el cielo una gran mujer. No, una gran señal. Una mujer vestida del sol y la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. No voy a dedicar el tiempo a descifrar los símbolos con detalle, pero lo vamos a repasar porque yo sé que esto es conocido para la mayoría de ustedes. ¿Qué es una mujer en la Biblia? Entonces, la mujer es la iglesia. ¿Por qué es que la mujer está en el cielo? Son preguntas que debemos hacernos, porque dice que apareció una gran señal, ¿dónde? En el cielo. Una mujer vestida del sol. ¿Por qué es que la mujer está en el cielo? Hay dos razones. La mujer está en el cielo, uno, porque ella es una entidad celestial. La mujer no es una entidad terrenal. La mujer es el reino de Dios en la tierra. La iglesia representa a Dios en la tierra. Es una fortaleza en el medio de un reino que está en rebelión contra Dios. Y segundo, ella está en el cielo porque ella es la luz de la tierra, la luz del mundo. Jesús le dijo a sus discípulos: vosotros sois la luz del mundo. Y nótense cómo ella está vestida del sol, ella está de pie sobre la luna y en su cabeza tiene una corona de 12 estrellas. Así que literalmente la iglesia es la luz del mundo, espiritualmente hablando. Así como el sol, la luna y las estrellas dan luz a este mundo y traen vida al mundo, a también la iglesia. La verdadera iglesia. Ahora, la otra pregunta es: ¿por qué a la iglesia se la llama una gran señal o un gran milagro? Señal o es la palabra sermellón, que es milagro. Porque aquellos que conforman la iglesia, dice el apóstol Pablo, que ellos eran oscuridad. Y que han llegado a través de la gracia de Dios, hemos llegado a ser la luz del mundo. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste oscuridad convirtiéndose en luz? Es imposible. Entonces, por eso la iglesia es el milagro más grande que los ojos humanos puedan contemplar. Es un milagro de gracia. Que tú en este momento te deleites en el estudio de la Biblia, que ames a Jesús, que te deleites en venir a la iglesia, que te encante orar y cantar y que le hables a otros de Jesús. Eso es un milagro, porque nosotros a través del pecado fuimos totalmente degenerados. En nosotros se implantó enemistad contra Dios. Nosotros llegamos a ser simiente de la serpiente, simiente de Satanás, de acuerdo a Génesis 3:15.
El apóstol Pablo dice, porque yo sé que en mí, esto es en mi carne, nada bueno hay. No hay justo ni aun uno. Entonces, el hecho de que tú y yo seamos hijos de Dios hoy día es un milagro. Y es el milagro más grande que ojos humanos puedan contemplar. Amén. Por eso la iglesia, la mujer es un milagro, es una señal. Somos milagros, hermanos. Amén. Milagros en pie. Entonces la mujer está vestida del sol. Esto es un milagro de la gracia de Dios. La mujer está vestida del sol. ¿Qué representa el sol? No voy a llevarlo a los versículos, pero lo vamos a repasar. El sol representa a Cristo. Y representa su justicia, que se ha puesto como un manto, y eso representa la experiencia de la salvación. Quiero que vean que la mujer lleva al sol como un manto que la cubre. Así que esto no es una experiencia temporaria, esto es una experiencia constante. Eso es lo que nosotros llamamos santificación. Es una justicia que se vive en la vida diaria. Ella representa a Cristo donde ella va. Por eso es Cristo. Ella está cubierta de Jesús. Jesús es su manto. Por eso cuando hablamos de la justificación por la fe, decimos que Dios ya no nos ve a nosotros. ¿A quién ve Dios? A Cristo. Porque Cristo nos ha cubierto. Hemos sido totalmente cubiertos en Cristo Jesús y llenos de Él. Amén. Y esa es la luz. ¿Cuál es la luz más fuerte? La luz del sol. ¿Cierto? Así que esta es la luz más poderosa dada a la iglesia. ¿Cuál es? El ser como Jesús. Y ella está de pie sobre la luna. La luna es su fundamento. ¿Qué es la luna? ¿Qué fundamento? ¿Qué es la luna? Literal. La luna refleja la luz solar. Y la Biblia la llama un testigo fiel. ¿Por qué es testigo fiel? Porque nunca cesa de reflejar al sol. ¿A qué representa la luna? Al testimonio de los profetas. Ellos no tienen luz en sí mismos, sino que ellos reflejan ¿a quién? A Cristo Jesús. Dice el Señor Jesús que las Escrituras, vosotros escudriñáis las Escrituras porque en ellas creéis que tenéis vida eterna, mas ellas son las que dan testimonio de mí. Así que las Escrituras, el testimonio de los profetas, es la luna, la Biblia, la palabra de Dios. Y yo me atrevería a decir ahí también el espíritu de profecía para nosotros. Así que la mujer está de pie. Su fundamento es las Sagradas Escrituras. Amén. Es la máxima autoridad. Dice el apóstol Pablo que el fundamento es las enseñanzas de los apóstoles y los profetas. Ese es nuestro fundamento. Amén. Y tiene una corona de 12 estrellas. La palabra corona es la palabra estéfanos, que es una corona, la corona que se le otorgaba a los que corrían y terminaban la maratón en los Juegos Olímpicos. Cuando terminaban la maratón le daban una corona de hojas de oliva que le cubría su frente, y eso simbolizaba que ellos habían culminado la carrera, que habían obtenido la victoria. Entonces la mujer ya lleva la victoria en su cabeza. A pesar de que la vemos al principio de la historia, ella ya está
su mente cubierta en victoria. Ella ha aceptado la victoria de Cristo Jesús. Amén. Y ella vive en victoria. El número 12 es símbolo del reino de Dios. 12 patriarcas, 12 tribus y los 12 apóstoles. Cuando tú vas al libro Apocalipsis capítulo 21, ves que la ciudad santa toda está hecha de 12. ¿Te has fijado? Todo es un numeral de 12. Así que el 12 representa el reino de Dios, así que esa corona representa el reino de Dios. ¿Qué cosas en cuanto al reino de Dios? Los principios de vida que Dios le ha dado a su pueblo que ejemplifican la victoria que hemos recibido en Cristo. ¿Cuáles son aquellos principios? Los principios de vida, la manera que nos vestimos, la manera que comemos, la manera que nos entretenemos. Todo testifica que nosotros no necesitamos tomar café, nosotros no necesitamos usar joyas, nosotros no necesitamos ir al cine, nosotros no necesitamos vestirnos ni entretenernos como el mundo. ¿Por qué? Porque hemos sido hechos libres en Cristo Jesús. Así que la corona representa la victoria que es vivida en obediencia a aquellos principios maravillosos. Y las estrellas representan aquellas enseñanzas maravillosas enseñadas por los ministros de la iglesia. Los ministros fieles, las enseñanzas de la palabra de Dios aplicadas a la vida diaria para que la iglesia viva en victoria. Porque las estrellas pueden representar ángeles, pero también representan los ministros del pueblo de Dios, los líderes del pueblo de Dios. Muy bien, así que ahí estamos en la introducción de la iglesia. ¿Cuándo ve el apóstol Juan a la iglesia? Versículo 1, ¿qué iglesia es? En el periodo de la historia de la iglesia, que comienza con Adán y termina en la segunda venida de Cristo. ¿En qué periodo él ve a la iglesia? Bueno, el versículo 2 nos va a dar la pauta. Dice el versículo 2, y estando embarazada. ¿Cuándo la iglesia estuvo embarazada? Muy bien, entonces el versículo 2, el versículo 1, vamos ya a escribirlo. El versículo 2 es el año 4 a 3 antes de Cristo. Cuando la iglesia estaba embarazada, a punto de dar a Jesús. Así que el versículo 1 es la iglesia del Antiguo Testamento. Toda profecía está anclada en la historia. La profecía son eventos predichos, eventos históricos predichos antes que ocurrieran. En este caso, el apóstol Juan está viendo la historia de la iglesia del Antiguo Testamento en un versículo, luego ve a la iglesia embarazada. Y luego en el versículo 3 dice, versículo 2 dice, y estando embarazada clamaba con dolores de parto y angustia por dar a luz. La iglesia está en angustia. La iglesia está pasando por sufrimiento. Y luego en el versículo 5 dice, y ella dio a luz un hijo varón. Así que el versículo 2 y el versículo 5 son en los años 4 al 3 antes de Cristo, cuando Cristo nació. Pero dice el versículo 5, y ella dio a luz un hijo varón, el cual había de regir las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios a su trono. ¿En qué año fue Jesús arrebatado? El versículo 5 nos presenta la ascensión de Jesús. ¿En qué año fue Cristo arrebatado? En el año 31, después de Cristo, perdón. Así que el versículo 5 nos lleva del nacimiento de Jesús ¿hasta dónde? Hasta que Jesús asciende al cielo. ¿Me siguen o no? Porque me veo yo alma y se me está quedando medio dormido, esto así. Vamos al versículo 6. Y la mujer huyó al desierto.
donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 años. Así que aquí el versículo 6 cubre el periodo del año 31 hasta el año 538 de nuestra era. Y se nos introduce a los 1260 años. Así que así se nos muestra rapidito que la mujer va a arrancar al desierto por persecución y que va a ser perseguida en un periodo muy intenso por 1260 años. Para seguir la historia, nos vamos al versículo 13, porque los versículos 7 al 12 son un interludio donde Juan nos lleva al conflicto que se desarrolló en el cielo. Versículo 13 dice: y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y fueron dadas a la mujer 2 alas de grande águila, para que de la presencia de la serpiente volase al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Ahí estamos, Juan nos lleva exactamente al mismo periodo de tiempo, o 1260 años. En el capítulo 13 se nos ve el poder que Satanás usa, porque Satanás hace guerra contra la iglesia a través de aquellas 7 cabezas. Cuando Cristo nació, usó la cabeza del Imperio Romano para hacer guerra. Para hacer guerra contra la iglesia en el desierto, usa otra cabeza. Y el capítulo 13 nos muestra. En el capítulo 13, hablando del papado, en el versículo 7, y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dado poder sobre toda tribu, lengua y nación. ¿Y cuánto tiempo iba a tener poder? Vamos al versículo 5. Dice: y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dada potestad 42 meses. ¿Cuántos días son 42 meses? 1260 días. Así que es el mismo periodo de tiempo. Así que el papado, durante este periodo de 1260 años, la persecución, Satanás, el dragón, usa al papado para perseguir a la iglesia. Es la quinta cabeza. ¿La quinta o la sexta? Tienes 7 cabezas. Es la quinta cabeza, el papado. Muy bien, vamos. Cuando estudiemos esta semana las 7 cabezas, ahí nos vamos a dar cuenta bien. El versículo, ahora vamos de vuelta al capítulo 12, versículo 14. Fueron dadas a la mujer 2 alas de grande águila, refiriéndose que ella iba a tener que arrancarse rápidamente por temor de su vida. Grande águila, para que de la presencia de la serpiente volase al desierto, a su lugar donde se sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Cómo es ella sustentada? ¿Cuál es la comida que Dios le da a la mujer? Es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Así que la mujer, el pueblo de Dios en el desierto, es el que guarda el conocimiento de la palabra de Dios. Muy bien. Durante este periodo, ¿cómo está vestida la Biblia, los 2 profetas? ¿Por qué? Porque están siendo destruidos. ¿Quién los está destruyendo? El papado. La Iglesia Católica dice que los protestantes, gracias a ellos, recibieron la Biblia. Mentira. ¿Ah? No, todavía no. Es que me lo borra ahora, me olvida de todo, pues, pastor. No, gracias. Yo le digo cuándo. Muchas gracias. Versículo 15. Y la serpiente echó de su boca tras la mujer. ¿Se fijan que ahora cambia la identidad de Satanás? Era el dragón, ahora ¿cómo se lo llama? La serpiente. ¿Por qué? Porque el dragón es la entidad que es enemigo de Dios y de su pueblo. La serpiente es engañosa, astuta. Y nos muestra la característica a través del cual Satanás, a través del papado, va a usar para engañar a las naciones, que va a usar para tratar de destruir a la iglesia.
Dice entonces, y la serpiente echó de su boca. ¿Qué sale de la boca del cuerno pequeño? Blasfemias. Habla en contra de Dios, de su santuario, de los que moran allá. Así que la boca, sale de su boca, ¿qué cosa? Agua. ¿Y cuál es el propósito del agua? Dice, tras la mujer, agua como un río. Anoche vimos qué representaban las aguas. Las aguas es el río Éufrates, que es el fundamento de Babilonia, el rey del norte. ¿Y cuál es el propósito de aquellas aguas? Es darle sustento a Babilonia, sostenerla. ¿Y quiénes son? Naciones, tribus, lenguas y pueblos donde reinó el papado. ¿Qué naciones reinó el papado? Sobre Europa. Se extendió sus tentáculos hasta la China, Japón, India, África, Centroamérica, Sudamérica. Pero específicamente, las naciones estas se refieren al antiguo mundo. ¿Y qué hace con ellos? ¿Cómo los engaña? Dice, y la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un río. Entonces las naciones son engañadas por las mentiras, los engaños, las falsedades de las doctrinas que Satanás le ha enseñado a este sistema. Y a través de las enseñanzas de la Iglesia Católica, las naciones creen que la verdadera iglesia es hereje y que hay que destruirla. Y se unen al papado en la obra de destrucción de este sistema. Y miren, dice, agua como un río, a fin de que fuese arrastrada por el río. Así que este es un río que está como increciente, un río que está anegando todo. Miren lo que dice la Biblia en cuanto a esto. Vamos a interpretar algunos de estos símbolos. Dice, miren, Salmos 18:4. Salmos 18:4. Me rodearon los dolores de la muerte y torrentes de hombres perversos me atemorizaron. Así que un río que lleva, un río que arrastra, un torrente que te representa naciones, pero en este caso representa ¿qué? Hombres perversos. Otro símbolo más, Salmos. Vámonos al libro de Isaías capítulo 8, versículo 7. Por tanto, de aquí que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos, impetuosas y muchas, a saber, el rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas. ¿Qué representa un río caudaloso que va anegando todas sus orillas? Representa a reyes con sus ejércitos. ¿Y cuál fue el plan que Satanás usó a través del papado para destruir a la mujer? ¿Cómo se llamaban? Las cruzadas. Cuando todas las naciones de Europa enviaban sus ejércitos e iban a pelear y hablan de ellos que fueron a liberar Jerusalén y esas cosas. Eso fue una cruzada, 2 cruzadas. La gran mayoría de las cruzadas fueron para destruir al pueblo de Dios. Léanlo en el libro Conflicto de los Siglos. Léanlo en la historia, cuando destruyeron a los albigenses, a los hugonotes, casi los destruyeron totalmente. Los albigenses no queda rastro de ellos. A los valdenses también casi los destruyeron totalmente. Destruyeron naciones enteras a través de las cruzadas. Y el versículo 15 es exactamente lo que nos está hablando. Así que aquí en el versículo 15 nosotros nos encontramos en el medio de los 1260 años, la época más oscura de la historia de este mundo, cuando la mentira se aceptaba como verdad. Era tal la oscuridad, era más densa que en el medio de la noche. Versículo 16. Pero la tierra ayudó a la mujer. Entonces, si las aguas representan las naciones que apoyaban al sistema papal, ¿qué representa la tierra? Aquellas naciones que no apoyaban al sistema papal, donde el papa no reinó. Y cuando uno mira alrededor del mundo, hay una sola nación donde el papa no estableció su reino. Lo va a establecer el 4 de julio. Los Estados Unidos de Norteamérica. Así que aquí tenemos en el versículo 16,
tenemos a los Estados Unidos, se descubren las Américas y se establece los Estados Unidos de Norteamérica como una nación que no tenga papa ni rey y que sea gobernada por la voluntad de la población. Una nación libre donde todos los perseguidos por religión puedan llegar a sus orillas y encontrar libertad. Estaba predicho ahí, los Estados Unidos de Norteamérica. Qué increíble, ¿no? Qué linda es la profecía, amén. Así que ahora la mujer, miren cómo la mujer se va cambiando de territorio. Comienza la profecía, ¿dónde mora la mujer verdadera? En el Medio Oriente, en Israel. ¿Sí? Pero al llegar los 1260 años, ¿a dónde está la mujer verdadera? En Europa. Y en el medio de los 1260 años, ¿para dónde se traslada la mujer? ¿Para dónde se traslada la mujer? Para los Estados Unidos de Norteamérica, pues. El versículo 17 dice ahora, versículo 16, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y sorbió el río que el dragón había echado de su boca. Así que la tierra habla y habla un lugar donde se va a poder establecer la iglesia, que ya no haya persecución y donde las verdades de la palabra de Dios puedan ser nuevamente predicadas libremente. El versículo 17 nos lleva al fin de los 1260 años. Dice, entonces el dragón se enfureció contra la mujer. ¿Por qué está enfurecido Satanás? Porque no la pudo destruir. Y se fue a hacer guerra. Entonces el versículo 17 nos sirve como la introducción al capítulo 13. Porque la pregunta es, bueno, se acabaron los 1260 años, ahora la mujer que estaba en el desierto debe salir, debe volver del desierto. Se acaba el reinado del papado, Satanás no la pudo destruir, entonces la mujer va a salir del desierto. Pero ahí nos dice, ¿qué mujer? Dice, y se fue a hacer guerra ¿contra quién? Contra el remanente de la descendencia de ella. Y los identifica. ¿Quiénes son? Los que tienen los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús. Entonces aquí ya llegamos al fin y el versículo 17 nos muestra que Satanás va a hacer guerra. Y mientras él se prepara para la guerra, hace que el mundo sea controlado por los poderes seculares. Porque el que va a hacer guerra no son los poderes seculares. Los poderes seculares van a hacer guerra, pero la última guerra es de destrucción al pueblo de Dios, raerlos de la tierra. Y para que eso ocurra, Él tiene que volver a levantar al rey del norte. Entonces, mientras el poder secular está gobernando, Él está armando la alianza final, el último rey del norte. Y va a llegar el momento en que el rey del sur cae, y para que se levante el rey del norte a hacer guerra contra el remanente y destruirlo. Eso es lo que vamos a estudiar desde mañana en adelante. Entonces, ¿quién es el remanente de la mujer? Es la pregunta lógica, ¿no les parece? Porque estamos descubriendo la identidad de Israel en el tiempo del fin. Amén. Tenemos que descubrir quién es el remanente. Muy bien, pastor, bórreme todo eso. Sáquenle fotos si tienen que sacarle. Sáquenle fotos. Si es fácil ahora sacarle fotos. Muy bien. Entonces, ahí tenemos la historia de la iglesia y hemos llegado desde el Antiguo Testamento, pasado por el nacimiento de Cristo, su ascensión, los 1260 años, y hemos llegado a el tiempo del fin. El tiempo del fin. Ahora, yo les hago una pregunta. Bueno. Sí, vamos, les hago la pregunta. Va a ser una pregunta, a ver si podemos concluir. Sí, gracias.
El remanente. ¿De dónde se levanta? ¿De Babilonia o de Egipto? Muy bien. ¿Por qué? El que está reinando. Muy bien. ¿Cuál es el profeta que profetiza en Egipto? ¿Cuál es el profeta que profetiza en Babilonia? Que es la unión del rey con la prostituta. ¿Cuál es el profeta que profetiza ahí? ¿Se acuerdan cuando Acán se casó con Jezabel? ¿Quién era el profeta? Elías. ¿Y a Juan el Bautista cómo se lo llamó? Elías. ¿Por qué? Porque ¿quién estaba unido? Herodes estaba unido a una prostituta. Y entonces, en la Edad Media, el pueblo de Dios es simbolizado por Elías. Y tenemos la Edad Media, los 1260 años, terminan en 1798, aquí ha de salir la mujer. En este periodo reinó Babilonia, aquí reina Egipto. ¿Cierto? Aquí sale la mujer, en el año 1798 la mujer tiene que salir del desierto. Ese es el remanente de la mujer. El que sale es el remanente, los descendientes de la mujer. Y ellos salen del Egipto espiritual. ¿Quién es el profeta que profetiza? Moisés. Y aquí es Elías. ¿Encontramos esos dos profetas en el libro de Apocalipsis? Claro. No diera su lluvia. Claro. Las plagas, claro. Muy bien, así que ahí están en el capítulo 11, encontramos los dos profetas. Así que estos profetas representan al pueblo de Dios. Al fin del reinado de Egipto, cuando se levante Babilonia de nuevo, ¿qué profeta sale a profetizar? ¿Moisés o Elías? Así que Elías se levanta nuevamente a profetizar. Así que el pueblo de Dios, cuando sale, ellos van a salir de Egipto y dice que se manifiesta entre ellos el testimonio de Jesús. Tienen dos marcas de identificación, el pueblo de Dios. ¿Cuáles son las marcas de identificación que se nos dan ahí? Guardan los mandamientos. Y tienen el testimonio de Jesús. ¿De dónde tienen que salir? ¿En qué país? En los Estados Unidos de Norteamérica. De ahí tienen que surgir. ¿Por qué? Porque la mujer se mudó en la Edad Media, se escapó ¿a dónde? A los Estados Unidos de Norteamérica. Así que el remanente tiene que salir de los Estados Unidos. Y tienen que surgir luego, después. ¿Después de qué año? De 1798. ¿Por qué? Porque antes de 1798 la mujer está escondida. ¿Dónde? En el desierto. ¿Sí? ¿Qué es el testimonio de Jesús? Vamos a Apocalipsis 19. Apocalipsis 19:10. Y ya se me pasó la hora. Esto quería yo terminarlo hoy día, pero como me da por hablar. 19:10. Y yo me postré a sus pies. Este es el apóstol Juan hablando. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas.
Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es ¿qué? Así que el testimonio de Jesús, vamos a ponerlo aquí, el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. ¿Cuál es la próxima pregunta que hay que hacerse? ¿Qué es el espíritu de profecía? Porque a pesar de que lo ha interpretado, realmente no entendemos qué es el espíritu de profecía. Vamos al capítulo 22 de Apocalipsis. Versículo 8. Y yo, Juan, oí estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me estaba mostrando estas cosas. ¿Están estos dos versículos relacionados? Claro, pues. Y el ángel dice, y él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. ¿Qué cosa? No dice aquí los que tienen el espíritu de profecía, sino que dice los profetas. Así que, ¿qué es el espíritu de profecía? El espíritu de profecía es el ministerio de los profetas. De un verdadero profeta. Así que el pueblo de Dios, en el año 1000, después de cuando surgen el remanente de la mujer, va a tener un profeta. Y va a ser un profeta como ¿quién? Como Moisés. Ah, qué interesante. Si ustedes han leído el espíritu de profecía, sabrán que ella se compara a ¿quién? Interesante, ¿no? Muy bien, así que tienen el testimonio de un verdadero profeta. Vamos de vuelta a Apocalipsis capítulo 14. 14 y versículo 12. He aquí la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios, ya vimos eso, y la fe de Jesús. Así que tienen la fe de Jesús. Y la fe de Jesús es aquella fe que lleva al pueblo de Dios a obrar y obedecer a Dios en todas las cosas. Es por eso que guardan los mandamientos de Dios, porque poseen la fe de Jesús. Muy bien, esto todavía ya nos ayuda un poquitito a identificarlo, pero tenemos nosotros que hacer otro estudio para identificar al pueblo con pelos y señales, y lo vamos a tener que hacer mañana. Y eso es el estudio de Daniel capítulo 10, de Apocalipsis capítulo 10. Para identificar cuál es la experiencia a través de la cual se levanta el remanente. Quería hacerlo esta noche, pero no lo alcancé a hacer, así que no los quiero extender más porque si no, los voy a mandar a casa muy tarde y ya mañana no me vuelven. Pero mañana los vamos a identificar al remanente con pelos y detalles y no va a quedar duda quién es el remanente. ¿Hay alguna pregunta? Claro, eso no lo tocamos, no tenemos tiempo, habría que hacer un estudio del papado para eso. Pero en el libro de Apocalipsis, el capítulo 13, se nos muestra un poquitito de las enseñanzas que habla que el papado, y no hemos, por supuesto, yo tomé por garantizado que sabemos que es el papado, yo no he tomado el tiempo para identificar al papado. Y que eso tomaría otra reunión para hacer eso con lujo de detalles. Pero en el versículo 5 dice, y le fue dada boca, capítulo 13, versículo 5 de Apocalipsis, y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y fue dada potestad a 40 días después, y abrió su boca en blasfemias contra Dios,
para blasfemar su nombre y su tabernáculo y a los que moran en ellos. Entonces, ¿cuáles son esas blasfemias? Haríamos una lista inmensa de enseñanzas. Está la enseñanza de que el Papa toma el lugar de Dios en la tierra, que es infalible. El poder que poseen los sacerdotes del perdón de los pecados. El poder que tiene el sacerdote de transformar la hostia en el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús. En otras palabras, la misa es una blasfemia. ¿Por qué? Porque enseña que Cristo nuevamente es crucificado. Pero en la teología que enseña que el sacerdote tiene poder para transformar la hostia, eso lo hace a él, en teología católica, el creador del creador, porque él está creando a Cristo en la hostia. Y está la enseñanza de la adoración y la veneración de María, como exaltada a ser una intercesora por los hombres ante Dios. Está la enseñanza de la inmortalidad del alma. Está la enseñanza de la adoración de los santos, de la veneración de imágenes, a la violación del segundo mandamiento, el cambio del cuarto mandamiento, el séptimo día de la semana, día de descanso y día santo, a la santidad del primer día de la semana. Y así hay tanto. Está la exaltación de que la iglesia es la que salva. Cuando en la Biblia, ¿quién es el que salva? Es Cristo Jesús. La iglesia no tiene el poder para salvar. Y así, hay un sinfín de enseñanzas que este sistema enseña que van totalmente en contra de las Sagradas Escrituras. Totalmente en contra. No tienen fundamento cristiano, esas enseñanzas. Claro, prohibieron la Biblia, el que tenía la Biblia. Miren, en Inglaterra, a un niño que se lo encontraba rezando el Padre Nuestro en inglés, se le cortaba la lengua. Y a los papás se los quemaba en la hoguera. Cerca de 200 millones. Y eso es en Europa tan solo. Mi papá hizo una investigación en Chile de las atrocidades que la Iglesia Católica hizo en Chile. No quiso publicar el libro porque tenía temor que le costara su vida. Mi papá fue a Ecuador cuando el gobierno católico cayó y saben ustedes que en Ecuador la Inquisición, que se había acabado en Europa en los 1790, duró hasta el año 1973. Cuando el gobierno militar entró a Ecuador, abrió las puertas de las catedrales y se le permitió a la gente entrar a los sótanos y ver lo que los sacerdotes hacían con los protestantes y los liberales políticos en los sacerdotes, cómo los torturaban, cómo los mataban, y nunca más se sabía de ellos, y se encontraron sus cuerpos enterrados en las catedrales abajo. 1973. Sí, se vetaron. Pero mi papá tenía una revista que se publicó de la revista Vea de aquellos años, donde se publicó con fotos todo lo que había. Y lo hicieron museos para que la gente entrara y viera. Entonces, bueno, lo vamos a hablar más acerca de esto. Hay mucho que hablar de eso. Uno podría pasar semanas estudiando estos temas si fuéramos a desarrollar todos los detalles que la profecía da, pero no tenemos tiempo. Vamos a tratar de cubrir lo más posible esta semana y dar los más detalles posibles. Por eso, si tienes la Biblia, estúdiala. Tú no necesitas una iglesia para que te enseñe la Biblia. A lo mejor necesitas a alguien que te ayude en los primeros tiempos para entender los temas principales de las Sagradas Escrituras, pero tú necesitas tener un corazón honesto y que desee la verdad a cualquier costo. Y seguir esa verdad a lo que sea. Entonces el Señor te revela la verdad. Porque lo que yo he estado haciendo contigo es bien sencillo. Es permitir que la Biblia vaya interpretando los símbolos y usar la historia para corroborar lo que la Biblia predijo. ¿Cierto? Entonces se necesita un poco de conocimiento de historia para interpretar la Biblia, es decir, las profecías de la Biblia. Pero la Biblia es su propio intérprete. Tú no necesitas al pastor, ni al sacerdote, ni al papa, ni al tío, ni al abuelo. Necesitas la Biblia y permitir que el Espíritu Santo te lleve la verdad. ¿Amén? ¿Ah?
Todos los que estén aquí que no tengan conflicto se lo tienen que llevar. Muy bien, ¿hay alguna otra pregunta esta noche? Sí, pastor, solamente me aclarar que también la iglesia en algún momento necesita métodos de interpretación para no caer en malas interpretaciones. Claro. Pero eso tú los puedes aprender estudiando las Sagradas Escrituras. Si tú dejas que la Biblia se interprete a sí misma y tú desees hacer la verdad con todo tu corazón, el Señor te va a guiar a la verdad. Te cuento una historia y con eso terminamos. Yo tengo un amigo en la cárcel en Polonia, en una cárcel en Polonia. Él nunca más va a salir. Él fue el peor criminal en Polonia. Lo agarraron, lo metieron, nunca más va a salir. Él es adventista del séptimo día ahora. Pero a él un ángel le entregó una Biblia. Un día en la mañana él se despertó y pensó, yo debiera leer la Biblia. Y después dijo, ¿pero qué se me pasan estos pensamientos? Dijo, si yo no quiero leer la Biblia, nunca he querido leer la Biblia. Y esa mañana iba cruzando por el patio central de la cárcel y un gendarme viene y le dice, aquí está lo que tú pedías. Dice. Y él creía que era droga porque él manejaba todas las drogas dentro de la cárcel. Entonces se agarró la bolsa, se la metió en la chaqueta y se fue a la pieza, la abrió creyendo que iba a ser droga y era una Biblia nuevecita. Entonces él dijo, ¿y cómo este supo lo que yo pensé esta mañana? Así que salió enojado a tratar de encontrar al gendarme. Nadie conocía al gendarme, nunca nadie lo había visto y nunca más se vio a ese gendarme. Así que era un ángel, le entregó una Biblia. Bueno, él lo guardó en un librero, por un año no la leyó. Después un día estaba aburrido, no tenía nada que hacer, dijo, bueno, voy a leer la Biblia, si no tengo nada más que hacer, no pierdo tiempo. Dijo, así que abrió la Biblia, la leyó de tapa a tapa, dijo, ya leí la Biblia y no hizo nada por mí, la guardó nuevamente. Pasaron meses y otra vez dijo, bueno, voy a volver a leer la Biblia. Comenzó a leer la Biblia y se encontró con Jesús. La leyó por tercera vez y le entregó su vida a Dios y fue transformado totalmente. Y ahora la Biblia llegó a ser el hambre y sed de su alma. Todos los días leía la Biblia y él iba anotando lo que iba descubriendo en la Biblia. Descubrió que los muertos no van ni al cielo ni al infierno. Descubrió que el sábado era el día de reposo. Descubrió un montón de verdades. Y luego entonces él iba a las reuniones que las distintas religiones hacían en la cárcel. Y cuando hablaban cosas, decían, no, pero si eso no es la que la Biblia, entonces ya no iba más ahí, se iba a otra, a ver si encontraba. Y no encontraba, así que un día dejó de ir a la mano. No hay nadie yo soy el único que cree la Biblia de esta manera, dijo. Y entonces estaba un día hablando con un amigo que era pentecostal, y le dice, pero si tú eres adventista del séptimo día. Le dice, no, yo no, ni sé quién son los adventistas del séptimo día. Ellos creen como tú crees, le dice. ¿Y no tienen reunión aquí? No, ellos no tienen reunión, pero hay un pastor que viene una vez al mes a ver unos adventistas que están en la cárcel. Yo quiero encontrarme con él. Entonces, cuando vino, tuvo una reunión con él y comenzaron a hablar. Y claro, él encontró que todo lo que él creía, el pastor creía. Y se puso re contento. Entonces le pidió si le pudieran dar estudios bíblicos. Él comenzó a dar estudios bíblicos y ya básicamente habían otras verdades que él aprendió más, pero lo básico ya lo sabía todo. Y fue bautizado. Y él ha traído cientos de presos a Cristo. ¿Cómo lo descubrió? ¿Quién le enseñó la verdad? La Sagrada Escritura, guiado por el Espíritu Santo. Porque él en su corazón decidió que todo lo que la Biblia le enseñara, eso era lo que iba a hacer. Amén. Y esa es la actitud que tenemos que tener. Muy bien, oremos. Padre maravilloso, muchas gracias por permitirnos ver estas verdades tan lindas que se encuentran, Señor, en las profecías de la Biblia. Padre, al irnos a casa, llénanos de tu Espíritu y que tu Espíritu nos lleve a amar la verdad. Y estar dispuestos a seguir la verdad a cualquier costo, porque en seguir la verdad, nosotros seguimos a Cristo, quien dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Padre eterno, te pedimos que nos des paz, gozo y que nos traigas de vuelta mañana para seguir aprendiendo. En el nombre de Jesús. Amén.